Bien, hermanos, pues hoy vamos a tener una breve meditación, cuando el pastor dice breve, no le crean. No, no es cierto, tenemos que ser breves hoy porque también vamos a celebrar la Cena del Señor y también tenemos un tiempo para orar por las necesidades de todos los que quieran que oremos como iglesia. Esto es importante hacerlo y precisamente hablando de la iglesia, hoy vamos a meditar acerca de la importancia, ¿por qué necesitamos la iglesia? La importancia de la iglesia. Yo a veces me da tristeza ver que algunos creyentes no le dan la importancia a la iglesia que se le debería de dar, ¿no? De vez en cuando nos presentamos, de vez en cuando venimos un ratito, nos salimos corriendo, no convivimos con nadie y ahí pues se puede notar a veces que no hay una importancia en nuestra vida que ocupe la iglesia del Señor. Pero vamos a ir a la palabra, ¿verdad? Ayer en la tarde estuvimos celebrando un tiempo muy lindo, gracias a Dios por la vida de Mavi, Raúl y de varios que estuvieron involucrados en esta actividad tan linda, una celebración para Saki y Yuli, una fiesta mexicana que tuvimos. Los extrañamos a varios de ustedes que no estuvieron por ahí. Pero justamente yo estaba hablando con una persona que se me acercó a saludarme y fue una visita, ¿no? No es una persona que asiste regularmente a alguno de nuestros campus. Y yo le preguntaba, ¿a dónde te estás congregando? ¿A qué iglesia vas? Me dice, no, ya tiene tiempo que yo no estoy yendo a una iglesia, él es creyente. Y le dije, mira esto, o sea, volteé a ver, y pues éramos casi 200 personas, yo creo, ayer ahí, entre niños y adultos, celebrando, cantando, riéndonos, comiendo muchísimo, bien rico. Y dije, ve lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Esto es resultado de la conexión que tenemos unos con otros. Los pastores Saki y Yuli conectaron de una manera tan hermosa con la iglesia, cosa que luego no ha sucedido en otras ocasiones, pero esta conexión tan linda que hicieron nuestros misioneros provocó que ayer nos reuniéramos varios campus a celebrarlos a ellos su despedida y a convivir. Incluso me decía Sara, me dio risa que hay gente que ni los conoce a Saki y Yuli y ahí estaban. Pero qué lindo, porque esto fue una convocatoria de la iglesia para celebrar, para tener un tiempo lindo. Entonces yo le decía a este amigo, ve qué lindo lo que está pasando y ve lo que te pierdes al no congregarte. No es solamente el hecho de pasarla bien, porque la pasamos muy bien, sino de estar al pendiente de lo que sucede unos con otros, de nuestras necesidades, de lo que pasa en la vida, ¿no? A veces también me ha tocado, de repente conozco personas que vienen a la iglesia, ya no las volvemos a ver, a veces les mando mensajes, se desaparecen del mapa y después, meses o años después, me entero que vivieron alguna circunstancia difícil, alguna tragedia, una enfermedad, una pérdida, y yo me acerco y les digo, no supe nada, ¿cómo es que no pude yo estar cerca de ti en ese tiempo? No, pues sí, es que pues estuve alejado, ¿no? Entonces creo yo que la iglesia es tan importante, es tan relevante en la vida de las personas y usualmente evaluamos a la iglesia en base a nuestra experiencia con ella. Eso es muy interesante, porque tú evalúas a la iglesia o tienes un criterio, un juicio hacia la iglesia, pero está basado generalmente en cómo te fue en la feria, como decimos, ¿verdad? De acuerdo a cómo te fue en la feria es lo que vas a decir. Entonces hay personas que lamentablemente han tenido muy malas experiencias en una iglesia. Entonces cuando tú le preguntas a esa persona, ¿tú qué opinas de la iglesia? ¿Qué contestan? Bola de hipócritas, yo llegué y nadie me saludó, y sí o no, ¿verdad? Entonces hay personas que tienen esta impresión de la iglesia, pero en base a su experiencia. El problema de preguntarle a la gente qué opina de la iglesia es que es subjetivo. Ahí va a haber personas que van a decir, no, la iglesia fue lo mejor, ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. He podido ser transformado, he podido crecer en mi conocimiento de Dios y acercarme más a Dios gracias a la iglesia a la que pertenezco, pero otros van a decir todo lo contrario. Entonces no podemos evaluar a la iglesia de acuerdo a los criterios nuestros porque somos subjetivos, ¿verdad? De acuerdo a cómo te fue en la feria, es lo que vas a decir de la iglesia. Entonces necesitamos una respuesta objetiva anclada ¿en dónde? En la palabra de Dios. En lo que Dios mismo, Jesús mismo dice acerca de la iglesia y no estar nosotros evaluando a la iglesia en base a nuestros propios criterios. Primero que nada, tú debes de entender una cosa. La iglesia fue diseñada por Dios. Fue concebida en el corazón de Dios. Algunos piensan que la iglesia fue un invento humano, de que un grupo de personas, de monjes, de clérigos allá hace 2000 años se les ocurrió esta idea, pero no, la verdad es que Dios concibió en su corazón la idea de la iglesia.
Vamos a ver qué dice Dios acerca de la iglesia en este devocional de esta mañana. Y lo primero que yo quiero que tú aprendas es que la iglesia no es un lugar a donde ir. Algunos piensan que la iglesia es a donde vas. Ese es el templo, ese es un edificio. Pero según la palabra de Dios, la iglesia no es un lugar a donde ir, sino una familia a la que pertenecemos. Eso es la iglesia. No sé cuántos de ustedes sabían esto. Yo pensé que la iglesia era el templo, era una catedral, una parroquia, un edificio. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que la iglesia somos el grupo de creyentes que amamos a Dios, que Dios es nuestro Padre y nos reunimos, puede ser en una casa, como en la antigüedad. En la iglesia primitiva no tenía estos grandes templos que ahora tenemos, o diferentes templos que ahora tenemos. La iglesia primitiva, ¿dónde se reunía, amigos? En casas principalmente, ¿verdad? Pero luego hubo persecución y ¿en dónde se tuvieron que reunir? En cuevas, que eran catacumbas. ¿Saben qué es una catacumba? Un sepulcro donde había muertos. Ahí se tenía que reunir la iglesia para esconderse de la persecución. Y entonces, pero no era un templo, no era un lugar sagrado. Por supuesto que una tumba y con un cadáver no es un lugar sagrado, ¿verdad? Sin embargo, ahí se reunía la iglesia. Esto nos indica que la iglesia no es el lugar a donde vas, sino la iglesia, la familia a la que se pertenece. Dios no siempre, debes de entender esto, no siempre está en los templos. Dios no siempre está en los templos, pero siempre va a estar en su iglesia. Qué diferente, ¿verdad? Dios no siempre va a habitar en templos. De hecho, la misma Biblia lo dice, que Dios no habita en templos, pero siempre va a estar en medio de su iglesia. Vamos a Hechos 17, por favor, si gustan abrir sus Biblias. Vamos a hacer así un repaso muy rápido de lo que sucedió en la antigüedad con las primeras grupos y congregaciones ahí en el Nuevo Testamento. Y algo aquí muy interesante como contexto en este pasaje que vamos a leer en Hechos 17, del 24 en adelante, dice ahí en algunas de sus Biblias, tiene el título ahí en el verso 16, Pablo predica en Atenas, ¿verdad? Y ahí está ante los atenienses, y normalmente lo que hacían los griegos era reunirse en estos lugares que se llamaban anfiteatros o en algunos lugares, unas plazas públicas, y un montón de filósofos se reunían y cada uno tomaba por unos minutos la posesión del foro o del púlpito y disertaban filosofías. Y ahí se reunían muchas personas y escuchaban las filosofías unos de otros. Era el tiempo donde abundaban estas escuelas griegas de filosofía. Entonces Pablo en esta ocasión ocupa ese lugar, se para al frente y empieza a predicarles no de una filosofía, sino acerca de la enseñanza de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, y se las presenta a los griegos, porque acuérdense que el griego pues no era judío. Entonces Pablo como judío les presenta a este Dios, a este Jesús, a estos filósofos, les está presentando al Dios de los judíos. Y dice el verso 24 en adelante, dice, Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive, ¿en dónde? En templos hechos por ¿quiénes? Por supuesto. ¿Qué templo, qué edificio puede contener a Dios, al creador del universo? Y dice, y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es el que da vida y aliento y satisface toda necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de la tierra y de antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían y determinó los límites de cada uno. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizás acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Pues en Él vivimos, nos movemos y existimos, como dijeran algunos de sus propios poetas. Aquí Pablo está citando a la filosofía griega en este pasaje. Nosotros somos su descendencia. ¿Qué está haciendo Pablo aquí con este grupo de filósofos? Bueno, acuérdense que los dioses griegos o greco-romanos eran seres humanos con superpoderes. Eran algo así como los Avengers, ¿no? Eran personas, eran humanos, pero que tenían superpoderes. Y entonces estos eran los dioses a los que los griegos adoraban y alababan. Pero llega Pablo y dice, pues nuestro Dios está por encima de cualquier humanidad. Él es el que creó todas las cosas. Él es el Dios de todas las cosas. No necesita de ti, no necesita de nadie para existir. Cosa que para los dioses griegos era muy importante la conexión con el ser humano. Un dios griego podía ser si el humano lo adoraba. Un dios griego podía
subsistir y existir en base a los sacrificios y adoraciones humanas. Y llega Pablo y dice, pues mi Dios no los necesita a ustedes, ¿verdad? Porque Él es Dios por encima de todas las cosas, es el creador de todas las cosas. Entonces aquí Pablo les está haciendo esta presentación del Dios de los judíos, de Jesús mismo, y dice, Dios no es como nosotros y tampoco no es uno de nosotros con superpoderes. Ahora, aquí Pablo dice, Él no habita en templos, a diferencia de los dioses griegos que habitaban en templos. ¿Se acuerdan, verdad? Hay vestigios donde están estos grandes templos, el Partenón y todo eso, y está lleno de deidades ahí, o por lo menos ahorita quedan algunos vestigios, pero ahí habitaban los dioses. Y si tú querías encontrarte con uno de tus dioses, pues tenías que ir ¿a dónde? Al templo. Y es una enseñanza que persiste hasta nuestros días. Mucha gente quiere encontrarse con Dios, ¿y a dónde va? Al templo. Pues persiste desde esos entonces, desde esa filosofía griega. Pero Pablo dice, pues ¿qué crees? Mi Dios no habita en templos humanos. No hay un edificio, no hay un templo que pueda contener a Dios. Vamos a 1 Corintios 6:19, ahí un poquito más adelante, por favor. Ahorita les voy a decir hacia dónde voy, porque el primer principio que quiero que aprendamos es que la iglesia no es un lugar a donde ir, sino una familia a la que perteneces, ¿verdad? Entonces vamos ahí en 1 Corintios 6, del verso 19 en adelante, que dice lo siguiente: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo, ahí está, es el templo del Espíritu Santo quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto honren a Dios en su cuerpo. Entonces, si Dios no habita en templos humanos, ¿dónde habita ahora? En ustedes, por medio del Espíritu Santo. Entonces Pablo le habla a la iglesia, ahora ya no les está hablando a estos griegos filósofos, le está diciendo a la iglesia, ustedes son la familia de Dios, porque Dios habita en ustedes. Los cristianos no vamos a la iglesia, sino que somos la iglesia, porque Dios habita en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Los templos son casas dedicadas a la presencia de Dios. Este edificio, este saloncito, que no parece iglesia, parece otra cosa, pero es un lugar dedicado a la presencia de Dios nada más, pero no es un templo que contenga la presencia de Dios. Dios no puede ser contenido en un edificio y mucho menos tan chiquito como este, ¿verdad? Ni en bosques, ni en ningún lugar Dios puede estar contenido, pero son lugares que dedicamos para adorar a Dios y donde exaltamos su presencia. Son casas, ¿verdad? Dedicadas a la presencia de Dios. Pero Pablo dice que no podemos encerrar a Dios en un templo. Dios está en nosotros y Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Bueno, entonces el primer principio es, la iglesia no es un lugar a donde ir, ¿verdad? La iglesia es a la familia a la que se pertenece. El segundo principio que quiero que aprendan es que la iglesia no es una sociedad de gente perfecta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos perfectos hay aquí? Si alguno de ustedes es perfecto, sálgase ya porque lo vamos a echar a perder aquí. Es una tontería, ¿verdad? Pensar que la iglesia está llena de gente perfecta, y de hecho somos muy criticados afuera porque, sí, muy cristiano, muy perfecto. Pues no. Yo comparo que la iglesia es como un hospital. ¿Quién va a un hospital? Pues el enfermo. Sería tan ridículo como llegar a un hospital y decir, qué horror, aquí hay pura gente enferma. Es así de ridículo pensar que en la iglesia va a estar llena de gente que es perfecta. La iglesia, nosotros estamos aquí, somos un montón de enfermitos, espiritualmente hablando, pecadores, y los pecadores no están allá afuera, los pecadores estamos aquí adentro de la iglesia. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Admitimos nuestra realidad y levantamos la mano pidiendo ayuda del Señor, porque tenemos luchas, estamos pecando constantemente, luchamos contra ese pecado, entonces vamos a este lugar en donde la familia de Dios nos puede ayudar con esas luchas que estamos enfrentando. Es el hospital. Ahora, admitamos nuestra realidad. Todos aquí, todos luchamos con el pecado, ¿sí o no? Ponle el nombre que quieras, tú te lo sabes, no me lo digas, no levantes la mano, no me vayas a decir. Pero todos luchamos aquí con una debilidad, un pecado. Y por eso estamos aquí, para conocer a Dios que nos puede librar de esas ataduras, de esas fallas y faltas que tenemos. Vamos a Romanos 5, hay otro pasaje muy lindo que vamos a leer hoy. Dice Romanos 5 del 1 al 8, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos delante de Dios por medio de la fe, tenemos paz para con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Está aclarando Romanos 5
que si somos justificados delante de Dios no es porque seamos perfectos tú y yo. No venimos a la iglesia porque somos perfectos. Venimos a la iglesia porque en medio de nuestro pecado, en medio de nuestra situación de falla, necesitamos a un Dios que nos pueda reconectar con el plan original, que es estar cerca de Dios, y ese es Jesucristo. Ahí lo dice, ¿verdad? Lo hizo por medio de Jesucristo. Verso 2, debido a nuestra fe, Cristo, o sea, ahí está el mediador, nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora pertenecemos. Es donde tú perteneces y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Vamos a leer un poquito más. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Entonces Pablo está aquí siendo bien honesto. ¿Tenemos pruebas, dificultades, fallas? Sí. Dice, y nos alegramos de enfrentarlos porque sabemos que nos vamos a desarrollar nuestro carácter. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado al Espíritu para llenar nuestro corazón con su amor. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona perfecta, ¿verdad? ¿Quién se ofrecería a morir por un perfecto? Pues nadie, es lo que está diciendo Pablo. Aunque tal vez si alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces la iglesia no es una sociedad de gente perfecta, sino somos el conjunto de pecadores que estamos buscando a Dios para la sanidad de nuestro corazón, de nuestras emociones, de nuestros cuerpos. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Ahora te voy a dar unos comparativos de la religión cristiana versus el cristianismo bíblico. Son dos cosas diferentes. Religión cristiana versus cristianismo bíblico. Vamos a ver, primero, que la religión cristiana es una filosofía humana que se justifica con algunos versículos de la Biblia. Repito, la religión cristiana es una filosofía de seres humanos que agarra algunos versículos de la Biblia para justificar la filosofía. ¿Estamos de acuerdo? Eso es la religiosidad, la religión cristiana. Ahora vamos a ver qué es el cristianismo bíblico. 100% Biblia. No es una filosofía humana, es la Biblia que nosotros la entendemos y con la ayuda del Espíritu Santo la podemos comprender, y esto es lo que rige nuestra vida. No es una filosofía humana con algunos pasajes bíblicos, porque hay muchas filosofías humanas que se cuelgan de la Biblia, pero nosotros no hacemos esto. Nosotros nos basamos exclusivamente en lo que enseña la Biblia. Nosotros no tenemos un libro adicional, una nueva revelación, una nueva profecía. La palabra de Dios es la que rige nuestras vidas. Otro comparativo, la religión tradicional o la religión cristiana dice, haz cosas buenas, es decir, cambia para poder acercarte a Dios, ¿sí o no? Si haces cosas buenas, te vas a poder relacionar con Dios, es lo que dice la religión cristiana. El cristianismo bíblico dice, acércate a Dios y Él te cambia. Tú acércate, pero ¿cómo? Así todo cochambroso y pecado. Sí, así como estás. ¿Se acuerdan todas aquellas personas que se acercaron a Jesús pidiendo ayuda? ¿Cómo se acercaron a Él? En su perfección. De hecho, hubo un joven que se creía perfecto. ¿Se acuerdan del joven rico? Él llegó en su perfección y salió con la cola entre las patas. No pudo. Pero en cambio, todos los pecadores que se acercaron a Jesús con enfermedades, con posesiones demoníacas, con situaciones complicadas de pecado tremendo, se acercaron y Jesús los recibió y los transformó. Entonces, la diferencia entre una religión cristiana y el cristianismo bíblico es que el cristianismo bíblico, acércate como eres y el Señor va a transformar tu corazón. No tienes que ser bueno para acercarte a Dios. Acercarte a Dios confiando en su gracia, en su misericordia, para que por consecuencia puedas tú luchar en contra del pecado con la ayuda de su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Todas las religiones hablan de servir a sus deidades. Ponle el nombre que quieras, cualquier religión. Piensa ahorita, budismo, hinduismo, el islam. Todas las religiones hablan de servir a sus deidades. Solamente el cristianismo habla de un Dios que vino a servir a la humanidad. ¿Qué diferencia? Y que nosotros ahora podemos servir en agradecimiento, obviamente, pero no para ganarnos su favor, sino en agradecimiento. El tercer concepto que quiero compartir contigo, me quedan 19 segundos, lo vamos a lograr,
que la iglesia, dice, es nuestra familia de fe. Somos la familia de Dios. Y hace rato estábamos leyendo Primera de Pedro, si gustan acompañarme, ahí en sus Biblias, Primera de Pedro, casi al final de sus Biblias. Y vamos a leer versos del 2 al 4 del capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, 2 al 4. Dice, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo en su espíritu, y su espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Cristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y les conceda paz, ¿verdad? Entonces, al ser adoptados, dice ahí que nos adoptó, fuimos adoptados por su gracia, no porque tú lo merecieras, no por tu perfección supuesta, sino por su gracia fuimos adoptados. Y eso nos convierte en una familia. El ser adoptados te convierte en parte de una familia. Ahora, ¿qué es lo que te da una familia? Lo primero que te da es identidad, porque cuando tú entras a una familia, ya sea cuando naciste de tus papás, o a lo mejor tú eres una persona adoptada por una familia, lo primero que adquieres, ¿qué es? Su apellido. Si no, esa persona, o tus papás en tu caso, o si eres adoptado, lo primero que te dan es el apellido. Yo en mi caso, mis apellidos son Córdoba y Martínez, ¿verdad? Córdoba de parte de mi papá y Martínez de parte de mi mamá. Me dan una identidad. Ahora ya tengo un apellido, tengo una identidad. De hecho, si saco mi INE, va a decir Córdoba Martínez. Tengo una identidad. Es lo que pasa cuando tú entras a la familia de Cristo. Dios te da una identidad, eres su hijo, porque ahora le perteneces a su familia. Fuiste adoptado por su gracia y su misericordia. Entonces te da identidad, pertenecer a una familia. Amén. ¿Qué otra cosa te da? Provisión. Tenemos un Dios, un Padre que provee toda clase de recursos materiales y espirituales de acuerdo a su voluntad y a nuestras necesidades. Tienes, así como tu papá, que se supone que nuestros papás son los que proveen de todo lo que necesitamos, el alimento, el calzado, el vestido, la educación, en nuestra formación desde que somos bebés hasta que llegamos, algunos a sus 30 años ya se van de casa, pero espero que no sea tu caso. Entonces, los papás van proveyendo todo lo necesario, todo lo que tú necesitas para formarte, ¿verdad? Si tus papás están saludables y emocionalmente saludables, van a proveer lo que necesitas realmente, ¿verdad? No todo lo que quieras, sino lo que necesitas. Así es nuestro Padre, Él provee todo lo que necesitamos espiritual y materialmente para cubrir algunas de nuestras necesidades. Dios no cumple caprichos. O sea, Dios no te va a andar cumpliendo caprichitos. Como un padre que realmente ama a sus hijos, te va a dar exclusivamente lo que necesitas. También te da protección, entonces te da identidad, te da provisión y te protege. Estamos en las manos de Dios. La semana pasada aprendimos que nuestra salvación está en sus manos. Estamos protegidos, estamos salvos, rescatados del infierno, rescatados del maligno y ahora pertenecemos a Él. Él nos defiende, Él pelea por nosotros y también nos corrige dentro de su protección. Si te ama, te protege, te va a dar tus nalgaditas de vez en cuando como un padre que te ama, ¿verdad? Y también debemos de entender una cosa, que aparte de que la iglesia es una familia de fe, también la iglesia es una comunidad de gracia terapéutica. Es una comunidad de gracia terapéutica. Yo sé que algunos conservadores dicen ahorita, ¿qué está diciendo terapia en la iglesia? Pues sí, miren, la palabra terapia del griego viene cuidado para la sanidad. Terapia significa cuidado para la sanidad. Entonces nosotros nos necesitamos aquí para tener relaciones sanas y saludables y ser sanados. Necesitamos una comunidad. Y ayer, como les digo, en la tarde pudimos ver cómo esta comunidad fue hermosa. Y aunque nos dolió despedirnos de nuestros queridos Saki y Yuli, la comunidad hizo que nos abrazáramos todos y nos sintiéramos sanados aún en el dolor de despedir unas personas. Fuimos diseñados por Dios para relacionarnos. La frase más repetida en el Nuevo Testamento es unos a los otros. Ámense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros, ténganse consideración los unos con los otros. Es la frase más repetida en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios te diseñó como una persona que eres relacionable. No puede ser que tú puedas andar por la vida solitario, no vas a sanar, vas a enfermar más. Si no te rodeas de personas que puedan ayudarte a salir adelante de tus luchas. Entonces es importante que tú entiendas que la autonomía, andar solitos por la vida y la soledad no son saludables. Yo creo que aquí varios de nosotros podemos constatar eso, que la soledad no es saludable. Vamos a ver un versículo más, por favor, en Hebreos 10. Ya me superpasé.
¿Está interesante el tema o no? Digo, lo podemos cortar aquí si ustedes quieren. No, ya rápido, vamos a Hebreos, por favor. También está casi al final de sus Biblias. Y vamos a ver qué dice el verso 10 del 23 en adelante. Dice lo siguiente: mantengámonos firmes, Hebreos 10, 23 en adelante. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Ahí está, unos a otros. No dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros. Otra vez la frase, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Entonces ahí está, motivémonos, animémonos unos a otros. Solamente en la iglesia de Cristo, en la familia donde fuiste adoptado, la familia en donde tienes identidad, protección y provisión, puedes tú recibir esto que está diciendo Hebreos, que nos motivemos unos a otros, ¿verdad? Y dice ahí, no dejen de congregarse, es un mandato. Y muchos de nosotros constantemente desobedecemos este mandato de no congregarnos. Algunos piensan que el congregarse se reduce solamente a venir aquí a consumir una predicación. Eso piensan que es congregarse algunos. Voy a la iglesia, consumo una predicación y ya me congregué y sigo con mi vida. Eso no es congregarse. Tiene que ver con comunión, con compartir, con convivencia. Y lo mejor de la iglesia no es lo que sucede en el templo, sino lo que sucede en nuestras relaciones personales unos a otros. Este lugar es una herramienta para lograrlo, pero es solamente una herramienta. Es un punto de reunión aquí, pero en realidad lo que sucede, lo hermoso que sucede es cuando nos relacionamos unos a otros. Bien, ya lo voy a parar aquí, nada más te dejo con 3 reflexiones finales. Lo publiqué ayer en Facebook. Tu relación con la iglesia tiene que ver con la relación que un día tus hijos van a tener con la misma. ¿Quieres que tus hijos sigan conociendo a Dios y creciendo en un lugar saludable donde aprendan más de las cosas de Dios? ¿Cómo estás relacionado tú con la iglesia? Ha habido muchos papás que nos traen a sus hijos, arrégleme a mi hijo, pero tú ni vienes, ni te congregas, ni sirves, ni participas. ¿Qué clase de iglesia está viendo tu hijo en la que tú mismo no eres parte de? No eres parte de esta familia y quieres que te arreglemos a tu hijo que no cree en la iglesia, que está enojado con la iglesia, que está muy escéptico hacia la iglesia. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 2:9. Ya lo leímos hace ratito, nada más para reforzar la idea, por favor. Primera de Pedro 2:9. Dice lo siguiente: pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Fíjense todo lo que somos, qué identidad tan hermosa. Repito, sacerdotes del Rey, pueblo elegido, nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros que la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a las tinieblas. Entonces yo quiero que te pongas en pie un momentito, por favor. Y te voy a pedir que hagas algo que quizás nunca has hecho en tu vida. Todos de pie, por favor. Y ahora quiero que voltees con el que está a tu lado y le digas, yo soy la iglesia. Díselo. O al que está atrás o al frente. Yo soy la iglesia. ¿Por qué? Porque lo acabas de aprender hoy. Tú eres la iglesia. Ahora te va otra cosa que quiero que entiendas hoy. Yo necesito de la iglesia. Díselo al de al lado. Yo necesito de la iglesia. Y si el de al lado es la iglesia, entonces, ¿de quién necesitas? Aunque te caiga gordo, necesitas de él. Y una última idea. La iglesia necesita de mí. Así es. Nos necesitamos unos a otros, constantemente. Yo le doy tantas gracias a Dios por este equipo hermoso que Dios nos ha permitido tener de líderes aquí en la iglesia, porque se me atora el barco a mí solito y ya sé que cuento con Pepito, con Laura, con Mavi, con Raúl, con Martita, con Ichel, con Ismael. Yo sé que están ahí y yo sé que muchos de ustedes también están ahí. Nos necesitamos. Entonces yo soy la iglesia, yo necesito de la iglesia, pero la iglesia necesita también de mí. Ahí en los empleos yo estoy seguro que algunos de sus jefes les dijeron esta frase típica de jefe Godín: aquí nadie es indispensable, ¿sí o no? ¿A cuántos le dijeron eso?
Aquí nadie es indispensable. Yo te puedo correr y mañana tengo un reemplazo. Sí, allá afuera sí es así. Pero aquí no. Aquí si te vas eres irreemplazable y nos va a doler a todos. Entonces tú eres parte de la iglesia, eres la iglesia y la iglesia necesita de ti. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta maravillosa idea que tuviste hace 2000 años de crear, Señor, de levantar una familia de fe a la que la nombraste la iglesia del Señor Jesús. Gracias, Dios, porque es por medio de tu iglesia que podemos seguir, Señor, relacionándonos contigo, compartiendo nuestras luchas, motivándonos unos a otros, levantando al que está caído, Señor. Y si bien, Padre, como iglesia hemos cometido tantos errores, Señor, tú las sigues purificando y lavando por agua mediante la palabra. Así dice tu palabra, Señor. Gracias porque la iglesia es tuya y no le pertenece a algún ser humano tonto, inútil, fracasado. Pertenece al Dios fiel, verdadero, al que vive y reina por siempre. Te pertenece a ti. Tú eres el pastor supremo de esta iglesia. No lo soy yo, no es el pastor Roberto. Señor, nosotros un día estamos aquí, mañana no, pero tú estás siempre. Nunca fallas, nunca te desanimas, tus fuerzas no decaen, no te cansas, no te hartas de nosotros. Es un Dios que siempre va a estar listo para levantarnos, para construir a su iglesia, llena de fieles creyentes que quieren alabar, conocerte y bendecir tu nombre. Gracias, Dios, oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Vamos a pasar al tiempo de la Santa Cena. Pero en este tiempo que vamos a celebrar la Cena del Señor, también yo quiero pedirles a ustedes, los que gusten, que oremos por ustedes ahorita al final de la Cena del Señor. Si traes alguna situación de enfermedad en tu salud, tu cuerpo o emocional, porque también la sanidad puede ser emocional. Si tienes alguna situación complicada ahorita en tu familia, tus hijos, tus familiares, que quieras poner delante de Dios en esta tarde, para que todos oremos por ti, es el momento que lo medites. Ahorita medítalo en tu corazón y queremos orar por ti. Pero mientras vamos a la Cena del Señor, los que gusten pueden participar. Recuerden que en Aliento de Vida estamos convencidos de que la Cena del Señor es un evento para todos los que quieran venir a la mesa del Señor. No hay requisitos para que vengas a la Cena del Señor con libertad. Lo único que te pedimos siempre, cada primer domingo del mes lo repetimos, es que hay una conciencia clara de lo que estás haciendo. Entonces no es un acto religioso, esto no es una liturgia que te puede salvar o que te puede provocar algo en ti, sino es un acto de obediencia, porque Jesús dijo que lo hagamos hasta que Él venga, que repitamos este memorial todas las veces para que Él venga. ¿Y qué recordamos en este memorial? El jugo de uva, ¿qué nos recuerda? Su sangre derramada en la cruz. Y el pedacito de pan, ¿que nos recuerda? Su cuerpo, ¿verdad? Que fue traspasado, que fue molido. Entonces, para recordar esto, todas las veces que podamos lo vamos a hacer. Estás invitado a participar de la Cena del Señor. Solo pido que hagas conciencia de que lo que estás haciendo realmente lo entiendes, lo comprendes. Si hay dudas en tu corazón acerca de qué es esto, si lo debo tomar o no, pues no lo hagas. No te va a caer un rayo del cielo, no te va a pasar nada. Acércate con nosotros y con gusto te podemos orientar al final para que comprendas esto que estamos haciendo. Pero hoy, si no estás seguro, pues puedes abstenerte. Si alguno también trae en su corazón alguna situación con Dios que tiene que arreglar y no se siente motivado a participar de la Cena del Señor, hermanos, con toda libertad, esto es algo entre ustedes y Dios. Yo no les voy a forzar ni obligar a nada, sino sí les puedo decir que es bueno acercarse a la mesa del Señor estando bien con Dios, estando cuentas claras con Él y bien con los que nos rodean. Entonces también esa podría ser una recomendación de nuestra parte. Entonces, por favor, todos los que vayan a participar, les voy a pedir que se vayan poniendo en pie mientras Laurita y Pepe nos acompañan aquí al frente. Ellos nos van a ayudar a sostener los elementos de la cena, a entregárselos a ustedes. Y les voy a pedir que los que van a participar pasen por este pasillito acá, tomen su copita de jugo de uva, no es tequila, no se emocionen, y tomen su panecito y se van por aquel lado y regresan a su lugar, y ahí nos esperan para todos juntos participar.